Heraldo Televisión. Volvemos, no se lo pierda, 5:30 de la tarde el lunes. Quiero comenzar tu día aquí contigo, con energía aquí contigo, una sonrisa en tu camino, ser tu reflejo aquí contigo, acompañarte y todo lo positivo darte, ser tu valor. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en una emisión más de Sin Rodeos. Sé que están en casita, muchos de ustedes. Disfruten, acompáñenos, relájense. Y aquí aprendemos siempre, en cada emisión de Sin Rodeos, por los temas que tocamos, gracias a los especialistas que nos visitan constantemente. Y bueno, pues el tema del día de hoy no es la excepción, porque dicen que los adolescentes generalmente no se aguantan a sí mismos. Así que, bueno, pues es un reto también como padres, ¿verdad? Tener una buena relación, una buena comunicación con ellos. Nosotros ya pasamos esa etapa, que en mi caso no fue nada fácil, pero bueno, vamos a ver esto y entramos en materia. Si tu casa se ha convertido en un campo de batalla por la guerra que enfrentas con tu hijo adolescente, la buena noticia es que se trata de una etapa normal en la vida como padre. La mala es que sí puede resultar difícil. Esa crisis de autoridad y comunicación con los adolescentes puede haberse originado desde que ellos eran niños, si los padres fueron autoritarios, ausentes o no marcaron límites claros. Pero la causa más común de que ese niño encantador se convierta en un puberto que no solo es casi un desconocido para sus padres, sino un enemigo declarado, es que él está cambiando, como es propio de su edad, tanto en lo físico, mental, emocional, social y sobre todo hormonal. Por eso, antes de declararle la guerra fría, romper relaciones o aceptar tu derrota, es importante que entiendas esos cambios y estés abierta a ellos, para marcar una nueva estrategia de comunicación que los lleve a la paz. Heraldo Televisión. Y bueno, pues es un tema que da para mucho. Vamos a entrar ya en materia porque para profundizar sobre este tema está con nosotros el psicólogo Manuel Hernández. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos nuevamente aquí. No, hombre, al contrario, un gusto estar aquí con ustedes. Y saludo y presento a mis queridísimas compañeras. Estamos estrenando ahora set. Le tocó ser el padrino, a ver con qué se mocha. Manuelito, eres el padrino del set nuevo. Me dicen. Bienvenido, Fernandita, qué gusto ¿Cómo tenerte estás, en este lunes. Ay, sí. Bienvenida, Hubiera como estado siempre. tan bueno ser San Lunes, pero ¿cómo los vamos a dejar solos? Los capaz se ponen optimistas. De ninguna ¿Qué manera. Luz Helena, hermosa Luz Helena González. Ay, mi Adri Bella, feliz de estar aquí estrenando este set, me encanta. Bonito, ¿verdad? De un Nuestra tema mesa. que yo no le entiendo muy bien, porque yo me ¿Todavía no? portaba bien. No, todavía ¿Pero a poco no te acuerdas de tu adolescencia? No, yo La le tenía adolescencia tanta apesta, qué oso. Oye, pero yo le tenía... Zuli Castillo, déjenme terminarlas de saludar y de darles la bienvenida. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Este Hola, ya lunes. en casita. Feliz. Iniciamos a las 6:30 de la mañana. Ándale. De buena. Leve. Ya estamos activos y además este tema creo que tiene mucha tela que cortar porque no es fácil ser adolescente. Nada fácil. Sí, no Brendita fácil. Peña. Yo inicié a las 7 de la mañana, digo, ya que estamos presumiendo. Exacto, las De desmañanadas. horarios, ¿verdad? ¿Cómo están? Oye, qué gusto estar aquí de este lado. De este lado Estamos ahora. Ahora estrenando. estamos del otro lado, Estamos pero como estrenando. siempre, pues con muchas dudas, ¿verdad? Como decíamos, este tema la verdad es que no es nada sencillo. La etapa de la adolescencia, Manuel, hay muchos cambios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. ¿A qué otro nivel podría yo decir? Es un reguero de hormonas. Es un para reguero de empezar el hormonas. problema. Físico también. Y físico, por supuesto, sí. Yo sí. le agradezco a cualquiera de los dioses del Olimpo que no haya habido redes sociales cuando yo era adolescente. Yo también. Comparto Se agradece, la se opinión, agradece. Fer, la verdad. Ya con lo definitiva. que hice al aire, imagínense. Sin duda. A ver, no, aquí es que sí. somos madres de adolescentes, 3 Levanten la mano las compañeras. víctimas. Somos, a ver, Brenda Tengo Peña. un hijo de 13. ¿Tu hija qué edad tiene, Brenda? Tiene 12 años. 13. Oye, ya tiene tiene dos. un Tu hijo hija de tiene 13. Yo tengo un hijo de 13 Ya, también. ya. Ah, pues ya se considera entonces pre, ¿no? O ya. No, ya es desde los 12, ¿no? Mira,
Según el teórico y dependiendo de cómo lo estés abordando, porque, por ejemplo, la entrada a la pubertad antes estaba colocada aproximadamente por ahí de los 11 años. Pero la realidad es que esta se ha ido anticipando y desde los 9 años ya los chicos están entrando a la pubertad y empiezan a tener todo lo referente a ese tipo de cambios, incluso fisiológicos. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, yo lo primero que les quisiera decir es, mucho de lo que hace el adolescente es contigo, pero no es contra ti. Es decir, el adolescente viene de un duelo por perder a esos padres idealizados, en donde su pensamiento concreto y funcional le hacía creer que mamá o papá eran esas figuras que de alguna manera le iban a poder ayudar a resolver todo lo que tuviera que ver con sus miedos, con sus inseguridades y sus ansiedades. Todo esto es a nivel inconsciente. Inconsciente y durante el desarrollo. Wow. Sí, por supuesto. Pero ellos no están conscientes de eso, Manuel. No, por supuesto. ¿No? O sea, a eso me refiero, vaya. Sí, ya te entendí. Sí, tienes razón en ese sentido. Y aquí el punto es cuando el pensamiento evoluciona a una parte más analítica, más abstracta, es cuando se empiezan a volver más observadores, más críticos, más retadores y desafiantes. Pero ese reto, ese desafío, ese cuestionamiento tiene que ver con esta parte, de que defraudaste a tu hijo de alguna forma por sentir que no eres eso todopoderoso que él esperaba para poderle resolver sus angustias y ansiedades. Y entonces, cuando él empieza a enfrentar ciertos retos de la vida, le da angustia sentir que ese padre no es capaz de contener esas angustias y ansiedades. Entonces es como si el adolescente dijera, a ver, espérame, si tú no me vas a salvar de todo, entonces como, ¿por qué me exiges? ¿O desde dónde me vienes a decir algo, no? Eso retan, ¿no? Además ya te caché, tú mientes, tú dices groserías, tú fumas, tú tomas y todo eso me lo quieres venir a prohibir a mí. Y además no quieres ¿Qué te crees tú. Además, te pasan factura por todo. Además no quiero ser como ahí me parece increíble porque por primera vez estoy entendiendo esta parte de... ¿no? De que les pides algo y, o sea, la primera vez que me hicieron un ASH, yo me encerré a llorar. O sea, de ese tamaño, porque de verdad, a veces tú los ves tan pequeños a tus hijos y la primera vez que tienen este acto en donde te desacreditan algo que dices, pues es un golpe bien fuerte. Sí. Ahora, ¿qué pasa con los cambios físicos? O sea, hay adolescentes que son muy abiertos a decir, mira, pues ya tengo cabello, mamá, ya no me quedan estos pantalones o esta ropa. Pero ¿qué pasa cuando les da pena decir? ¿O qué pasa cuando les da pena la parte del cuerpo? No sé ustedes, o recibir yo era muy penosa. Sí, claro. yo crecí en la playa y para que yo me pusiera un traje de baño y fuera con mis cuates, olvídalo. Yo iba con short y si podía con mezclilla me metía... Tapadita. ¿Por qué pasa? ¿En cuándo vamos agarrando conciencia o qué hacer como papás cuando los vemos tan penosos? Mira, yo creo que habría que entenderlo así. El ser humano tiene una base emocional que está compuesta por 3 elementos: afecto, pertenencia y estructura. En particular, el tema de la pertenencia es algo que se juega en la adolescencia. Entonces, ser pops versus ser rechas, ser alguien que tiene buena imagen, buen prestigio, buen estatus frente a los otros, es algo que les da seguridad y les permite irse afianzando en el entorno. Si tú eres un chico introvertido, inhibido, que le cuesta trabajo establecer límites a los otros, entonces, si tu cuerpo va creciendo desproporcionado, porque particularmente los hombres a veces crecemos medio desproporcionados y nos volvemos medio torpes. Generalmente sí. Entonces eso avergüenza, eso incomoda porque... A las mujeres a mí me daba pena de adolescente que me salieran las boobies. Claro. Yo me quería poner la blusa más apretada posible para que no se me vieran las boobies, me daba pena. ¿Qué hacemos? Muchas de ellas de pronto utilizan hasta playeras o sudaderas muy abombadas, guangas, para que no se note ese crecimiento. Billie Eilish, ¿no? Casi ídola de las chamacas. Sí. Que no se me note nada. Nada, que no me vean. Pues miren, yo lo vería desde 2 lugares. Primero, la personalidad de mi hijo y segundo, el acompañamiento que yo como papá voy haciendo. Porque hay que entender... Para determinar una pausita, Manuelito, porque te me estás yendo como hilo de media. Sí. Para determinar la personalidad de mi hijo. ¿Qué necesito de entrada? Observarlo, convivir con él. Hay chavillos y chavillas que son muy abiertos en unos temas y muy penosos en otros. Y no saben cómo reaccionar ante otros. Sí, porque hay otros que te los hablan con pelos y señales. Sí. Pero hay temas que no se deben de tocar porque de todo se ofenden. Mira, es que también depende del vínculo que has construido con tu hijo, porque por ejemplo, esto que tú me estás diciendo me pasa frecuentemente con los padres de adolescentes, que se sorprenden, se asustan, se infartan cuando de pronto se les ocurre mirar una conversación en una red social. El vocabulario tan florido que llegan a ocupar los adolescentes es de miedo. Totalmente. ¿Sí me explico? No, está terrible. Yo por eso no las veo. Esta época o qué, pero cuando yo los escucho hablar digo, Dios mío.
soy una santa. Sí, claro. Yo como sí, soy Casi, como casi. de Alvarado, pero Veracruz. es que así hasta hablan, me pregunto por qué no así hablan. Digo, mi hijo tiene 16 y bueno, pues me toca escuchar de repente que paso, ¿no? Por ahí la conversación. Ahora sí que no es que la quiera yo escuchar, pero cómo se refieren entre ellos. Sí. ¿no? Exactamente. Oye, ¿y tenemos la Híjole, culpa de eso? ¿Qué hay que hacer en eso, No, en mira, esos casos? Bueno, Lito? aquí me viene pasando algo. La investidura de la figura del padre como representante de la ley, de la norma, es una figura que ha venido perdiendo fuerza al paso del tiempo en las generaciones. Y que tal vez es muy ausente también en nuestros Por países. supuesto, hoy muchos papás tienen temor a ponerle límites a sus hijos porque se vayan a poner mal, porque algo malo vaya a pasar. Y entonces por ahí no hay esas figuras que sean capaces de sostener, Fuertes, de no hay una contener, figura de fuerte, encauzar. paterna. Para mí hay una metáfora muy interesante en este sentido. Nosotros, como padres, somos como esas vías del tren. Y el hijo es ese tren que va desbocado. Y uno tiene que contener y encauzar todo el tiempo. Y en ese sentido es irle acompañando sobre este tipo de situaciones. Ellos expresan y cuentan temas entre amigos de sexualidad, de lo que quieras, abierta y deliberadamente. Pero con los papás es pudor, es pena, es enojo, es rechazo. Pero a ver, señoritas, el tema de la menstruación, por ejemplo, es algo que Sí, siempre claro, se da vuelve pena vergonzoso. por lo general y es lo más complicado querer ir a hablar con tu familiar de que ya estás en ese proceso de la vida, nos cuesta mucho. Ahí va también de la mano de lo que dices. Uno, mi pregunta era, si son mal hablados nuestros hijos, ¿tenemos la culpa? ¿Es porque lo ven en nosotros o nada tenemos que ver? Y dos, ¿cómo abordar estos temas físicos que les dan pena? O sea, si no quieren hablarlo contigo, mejor no los obligas y respetas, pero entonces si no lo ve contigo, lo verá con alguien más, ¿no? Mira, no necesariamente nosotros somos los responsables de su vocabulario, porque finalmente ellos están en un contexto social Descansa mi alma. donde de pronto las cosas se juegan así. Era ¿sale? lo que yo te Entonces iba a ellos en un decir. proceso de identificación y de querer ser cool y estas cosas van a expresarse igual que los otros. Y de pertenecer. Exactamente. Hay una necesidad de sentir que tú son parte perteneces de un al grupo. grupo. Ay, es Y donde a ver, empiezan nos más pasa problemas. Nos pasa ya adultos, imagínate en la adolescencia esa necesidad de querer estar dentro de un grupo. Pertenecer. ¿Cómo Oye, podemos causar A ver, personas ¿habías terminado ¿A o qué no? pertenecer? Es decir, sí quieren pertenecer, pero no es lo mismo si se meten a pertenecer al equipo de atletismo, a querer pertenecer con los narcomenudistas de la cuadra. Claro. Y donde les digas que no, ahí van a ir de cuernos. O sea, cómo esas vías del tren pueden ir pues de la mejor forma hacia donde no les va a causar tanto daño. ¿Cómo manejarlo? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablas del narcomenudeo, yo te diría lo siguiente. Han aparecido en televisión algunas series donde relatan la vida de un narcotraficante o cosas por el estilo. Y entonces Muchas. para ellos se vuelve un patrón de admiración Imagínate. o un patrón a seguir porque Aspiracional. sí, por supuesto, es dinero fácil, en mucha cantidad, ¿no? Te deshaces de las personas que no te gustan muy rápido. Mujeres guapas, Eso sí, una es vida más fuerte. fácil. Pero Digo, justamente suena va fuerte, por ahí. pero te deshaces de la persona que no te gusta. Es muy Digo, ¿cuántos infantil. niños son bulleados en la adolescencia? Desde la niñez a la adolescencia y imagínate, muchas veces algunos han pensado, ojalá este desaparezca de mi vida, tal vez no pensando en eso, pero cuando están en grupos de pues, vándalos, de pronto ves la forma de deshacerte de la gente que no podías y si no hay una autoridad de un padre que viene desde antes o valores o principios lo que bien dices. infundados y límites, es cuando te empiezas a deshacer de lo que no te gusta y cuando ves que te puedes deshacer así de fácil, yo creo que es ahí donde empiezas a perder a la persona. Yo creo que podría ir por ahí. Digo, Ahora, un poco, no quiere decir que en todos los retomando casos. lo que decía Brenda, yo pensaría en el tema de la construcción del vínculo que tenemos con nuestros hijos. Primero hay que tener conciencia situacional. Ellos, por naturaleza, están ¿Conciencia peleados qué, con nosotros. perdón? Conciencia situacional. ¿Qué es conciencia O situacional? sea, estar claro de las circunstancias que estás enfrentando. Es decir, tienes una persona que está en desarrollo, que está en una etapa de muchos cambios, de mucho movimiento, donde su corteza frontal no está 100% desarrollada y por lo tanto va a cambiar de parecer cada semana o cada día. Madre Y en ese mía. sentido O cada hora. incluso cada hora. ¡Qué espanto! ¿no? Pero ojo con Sí, esto. sí. Fíjense, ¿cómo hablamos de la adolescencia? Decimos la aborrecencia. Ay, sí, no. ¿Cierto? Y ya nada Bueno, más porque escuchar la yo palabra no he adolescente es así olvidado de como la de niñez. rechazo para nosotros y decir, no, por favor. La edad del adolescente en pavo. casa. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Por qué del pavo? Porque es una etapa pavorosa.
Ay, qué malas son, qué bárbaras. No pero es sí fácil, cierto. no es fácil. Es cierto. No, y menos en esta época, la verdad. Pero justamente lo Oye, que ¿y quiero será que de aterrizar es veras adolecen? Porque eso quiere decir adolescencia. Algo les duele. ¿De qué adolecen y qué se hace al respecto? Mira, es que es justo lo que quiero aterrizar. Cuando nosotros como adultos vamos educando y vamos formando a este adolescente, uno tiene que tener claro el rol que está jugando y que no vas a ser como la figura principal o el amigo del año para él. Y en ese sentido, a muchos papás eso les duele. ¿Por qué? Porque quiero seguir siendo la persona favorita de mi hijo. Ajá. Entonces, yo tengo que tener claridad en ese sentido de los cambios que está enfrentando, de las cosas que él está viviendo y sobre todo, cuando yo regaño, cuando yo retroalimento, tengo que evitar en lo posible no crear algo que se llaman barreras de comunicación, que es criticar, juzgar, señalar, cuestionar, atacar. Sí, No. porque si yo de pronto le digo, esa amistad que tú traes no Ya, me encanta, No, te pones a ya la le estoy defensiva. poniendo una barrera. Si yo le digo, no me gusta cómo te estás expresando, ya lo estoy criticando. Danos un ejemplo de cómo podemos ¿Cómo decirle sí? a Pues es que hay que nuestros corregir, hijos, ¿no? exacto, ¿Cómo sí? que cómo no nos gusta la amistad con Bueno, la en que... primer plano y de manera general diría, hay que opinar de manera imparcial en lo Neutra. posible. A ver, ¿cómo? Y dejarles Danos a un ellos esa posibilidad de que decidan. ¿Sí? Yo manejo mucho esta parte con el adolescente y sí te funciona. O sea, si por ejemplo, él está saliendo con una chica que para la mamá es lo peor que le pudo haber pasado a la familia. O viceversa, sí, yo tengo un amigo así en estos momentos de su vida. Está, o sea, el papá no puede con su vida porque la hija está saliendo, es una chava, vamos a llamarla fresa, ¿no? Y el chavo, el novio, está todo tatuado y... ¿Qué quiere la niña fresa? Imagínate, Darle el la papá torre a sus está papás. que se muere. Que se Claro. muere porque aparte no le ve oficio ni beneficio y está negado y le dice ella, dame la oportunidad de presentártelo y el papá es, o sea, mal de tiene pesadillas. Es casi es lo peor que los me pudo haber tatuajes, pasado en la vida literal. y que hice para merecer esto. ¿Qué hacer? Pero al final del día lo en primero esos que este papá tendría que pensar es lo siguiente. A veces creemos que las malas amistades que están a nuestro alrededor o alrededor de nuestros hijos son una mala influencia y que ellos vinieron a juntarse con nuestro pobre angelito. Oye, sí a veces, ¿eh? Y no es Sí, a tan veces. cierto, perdón, pero no es tan Nadie cierto. No, corrompe a no, nadie, no. Te voy a decía decir mi por mamá. qué. Sí hay de repente influencia negativa. Yo sí creo pero eso. para que a Pero tu no hijo se le siempre. acerque a alguien con algún tipo de problemática o conflictiva es porque él trae algo de eso y con ello está conectando con esos personajes ¿Como o en esas espejo? figuras. Entonces, sí, claro que sí. Ahora sí, bienvenido al concepto de lo inconsciente. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, que el problema no es la amistad, es entender qué le está pasando a mi adolescente, qué se le está jugando a él para que se esté identificando con estos personajes, qué está Oye. queriendo encontrar ahí. Fíjate que ahorita, Si yo lo juzgo y lo ataco y lo critico, ya perdí terreno en la línea de la comunicación. ahorita te estoy entendiendo eso. En alguna época en mi adolescencia yo jamás había tenido ninguna llamada de atención por conducta en el colegio. Entonces, pero tampoco estaba muy identificada con mis compañeras y de repente entró una chava muy guapa, pelo negro, negro, negro largo, uñas negras, se pintaba los ojos negros al colegio de monjas. Uy, uy, uy. Así, de Interesante montona. problema. Y evidentemente, como me empecé ella sí me hablaba y me empecé a sentir aceptada, dije, de aquí soy. Bueno, empezaron los reportes, empezaron mis contestaciones. Hubo una Pero te la influencia. pasabas bien, ¿no? Hubo una influencia. En una un influencia momento- a nivel inconsciente. Sí, porque además empecé a hacer cosas que nunca había hecho, ¿no? Como hablar en clases, como que me dijera la maestra algo y a mí no me importara. Esa rebeldía. Chica mala. Exacto. De pues, ¿qué te gusta en 2 semanas? Sucede. Mi madre es maestra. ¿Pero qué hacer? Mi madre es maestra y desde muy niña siempre fue muy insistente con nosotros en el hecho de que tenemos siempre el criterio de decidir. Y yo recuerdo que en casa siempre nos dijeron, a ver, nadie corrompe a nadie. Si te quieres meter allá, te estás metiendo solita. ¿Qué tanto los padres pueden educar a sus hijos para que ese lineamiento de decidir sea siempre su decisión? Mira, Su propia varias formas. decisión. Lo primero que yo diría es, hay 3 maneras de manejar la autoridad. Una donde tomamos la vieja escuela, en el sentido de, porque lo digo yo, pero haciendo una radical diferencia en el sentido de validar sentimientos y emociones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a un adolescente le digo, tiende tu cama, lava los trastes, ayúdame a barrer, etcétera, no va a ir feliz a decir, claro, con todo gusto,
los del desayuno, la comida y la cena. ¿Cómo quieres tus huevos? Van ¿Al gusto? pataleando, mirando al cielo y reclamando que le estás ¿Y poniendo a hacer haciendo esa cuál es tarea. la cara, Brendita? Y entonces, ¿cómo somos los papás? Hazlo de buen modo, Pedro Pablo, por favor. Además. Sí, ¿no? Y entonces yo digo, ahí no está está bien, validando ¿no? sus emociones, porque se vale que sienta enojo, que sienta pesar. Y que lo haga porque él como está en pueda. otro mood. Sí. Bien. Estamos de Fíjate acuerdo. que yo siento que somos muy injustos ante los adolescentes y preadolescentes. Imagínense Fe? ustedes. Traen un reguero de hormonas, un reguero químico que está uno borracho. Y además les hacemos tomar las decisiones más importantes de su vida, porque van a decidir a qué se van a dedicar el resto de sus días, ¿Qué quieren estudiar? ¿verdad? O si ya abandonan la escuela, si se tatúan o no, si se embarazan o no, si usan condón si toman o no, alcohol o no. si le entran al alcohol o no. Algunas hasta van a decidir si abortan o no. O sea, son decisiones cruciales y les pedimos que las tomen borrachos de hormonas. O sea, cuando estás hecho un pendejo no se vale que te pongan a hacer eso. Y aquí te obliga la sociedad además Es a necesario, decidirlo. Fe. ¿Mandé? Pues a veces es necesario. Lo que Pues pasa es no, que es es que yo una creo que etapa debería de haber otro tipo de importantísima. acompañamiento. Porque no se vale. Digo, más antes asertivo imagínate, y- ya a Ahora- los 16 tenías que estar casado y en la guerra. A todos nos ha tocado tomar decisiones como las que acabas de mencionar Claro. en esa Por etapa. eso está el mundo como precisamente. está. A ver, correcto, porque habla- determina mucho la etapa adulta. Claro. Una buena o una mala decisión. Por eso se llama adolescencia. ¿Qué duele durante esa etapa? ¿Qué es lo más difícil Ahorita para se un Se pierde adolescente? el cuerpo infantil, se pierde a los padres idealizados y todas esas actividades que antes te eran muy placenteras. Y es encontrar nuevamente eso que te apasione, que te atraiga, que te lleve a perderte horas. Como la película de Intensamente, cómo va Ay, está pasando de la maravillosa. niñez a la adolescencia. Está maravillosa. Te va diciendo cómo buena sí peli, había muy buen ejemplo. cosas que de niño te gustaban y de adulto ya no. Por ejemplo, en mi casa es, ¿por qué? Porque sí, porque lo digo. Es más, ni siquiera tenía que preguntar por qué, nomás Tú de eres verle la prima cara a mi hermana mía, yo mamá también. Sí, y, claro. y los Porque yo lo ojos. digo. Yo hacía lo que tenía que hacer. Así fuiste Esa educada. es la realidad. Pues toda como, la como- vida. como decía Manuel, ¿no? No, sí, a mí sí me daba el primer miedo. modelo, ¿cuál es? Los padres. Por eso, no, pero lo que dijiste ahorita, o sea, de que así se hace porque lo digo yo. porque lo digo Ah, yo. es la vieja Sí, estructura, la vieja escuela de escuela. nuestros Yo soy un propios poco de esa padres, vieja nada más que estructura. fueron muy Pero hay otros rígidos. modelos, a ver, que nos vaya diciendo cómo acompañamos Exacto. estas decisiones. Sí, o sea, por ejemplo, esa era la primera, donde es porque lo digo yo y se hace, no tienes mayor alternativa. Pero vamos a pensar ¿Y en un está ejemplo mal? concreto. Vamos a ir a un corte No, comercial, exacto. Manuelito. Vamos a- Vamos a ir a No un está corte mal. primero y regresamos para que nos sigas explicando los modelos. ¿Cuántos No está son? mal. Son 3 modelos. Ya vimos el yo lo primero. digo. Regresando veremos el segundo y el tercero. Volvemos a Sin Amigos, Rodeos. vamos a la pausa, pero regresamos. En un minutito estamos con ustedes nuevamente por aquí en Sin Rodeos. Ya venimos. Reflejo aquí contigo, acompañarte y todo lo positivo darte, ser tu valor. Cuando la vida te pide arreglar esos pequeños desperfectos, y atender otras emergencias, pide un préstamo de hasta 70,000 pesos. Para cualquier emergencia, Creditea está para ti. Obtén tu préstamo en creditea.mx. Llegué a probar la cocaína, ¿no? Los ácidos, pastillas, ¿no? Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos, como sea. El chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con CODI desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. CODI, desarrollado por el Banco de México. En Grupo Andrade conocemos el camino. Podrías irte con otros, pero ¿por qué no venir con el mejor? Grupo Andrade, descubre la autodiferencia.
Grupo Andrade. Ahora puedes estrenar sin comprar. Requisitos mínimos, aprobación inmediata. Visita grupoandrade.com. ¿Tercos? Sí, somos muy tercos para seguir apoyando a jóvenes como Diego. Porque ese esfuerzo y terquedad para salir adelante es lo que nos ha llevado a construir los mejores centros de rehabilitación del mundo. Tú también sé un terco. Apóyanos este 5 de diciembre. Teletón, nos mueves tú. Oigan, cada vez tenemos más presupuesto en Puro Barrio con Fernanda Tapia. ¿No me cree? Este lunes no te pierdas Puro Barrio con Fernanda Tapia. Desde las alturas, porque la jefa se subió a dar la vuelta. Sí, efectivamente, estuvo en la Feria Internacional del Globo desde León, Guanajuato. Se trajo unos zapatos para alguien, unos tacones, pero no sé para quién sea. Pero no lo olvides, 5:30 de la tarde, por el 10, Heraldo Televisión. Señores, ¿por dónde nos vemos? ¡Por el 10! ¡Claro, Heraldo Televisión! Volvemos, no se lo pierdas, 5:30 de la tarde, el lunes. Quiero comenzar tu día aquí contigo, con energía aquí contigo, una sonrisa en tu cara. Ay, nos encantan nuestras cortinillas nuevas. Y la punta La verdad redonda. es que estamos estrenando cortinillas, set, paquete gráfico, ¿verdad? Está muy alegre, me y encanta. por eso queríamos Belleza. comentarlo también para que, pues, compartirlo con todos ustedes. Vamos a continuar hablando de la etapa adolescente, de lo que adolecen nuestros queridos O quién sabe si nosotros jóvenes. los padres somos los que adolecemos, También, ¿verdad? que El sufren, propedéutico. exacto, los que pasan el dolor. Es que depende cómo decida uno pasarla también. Yo creo que también eso es muy importante. Yo lo estoy sufriendo. Hablábamos de los diferentes modelos de educación, ¿no? Sí, o sea, Dijiste hay uno, 3 niveles. el autoritario. Autocrático. Autoridad, no autoritario. Autoridad en el sentido de ser firme, ser claro y ser asertivo, validando las emociones y reconociendo las No, emociones ese de los todavía no nos lo explicas. Tú hablaste esto de es el porque primero. lo digo yo. que es porque lo digo yo. poco Todo esto, sí, por eso clarifiqué que iba a ir desglosando cosas, porque el autoritario es a rajatabla, es categórico Pues a mí y se no, me hace no eso, es porque respeta lo digo yo. al chico. ¿Sí me explico? Digamos que yo le estoy dando una revolución a ese concepto del porque lo digo yo, porque sí busco ir equilibrando la figura de autoridad. Si tú no eres una figura de autoridad equilibrada, te vas a llevar muchos choques con tus hijos y vas a poner en riesgo el vínculo con ellos. Voy a avanzar para terminarlo. A ver. Miren, el segundo punto de este modelo es negociamos. Es decir, va a haber momentos en donde yo me voy a permitir ser flexible con mi hijo en el ánimo de irle dando oportunidad de avance para que se duerma más tarde, para que juegue un poco más de Xbox, para que se comprometa con cosas. Pero siempre y cuando cumpla con esos acuerdos, yo puedo negociar cierta flexibilidad en algunas cosas. Pero ojo con esto, negociar no es chantajear, no es manipular, no es incentivar. Que Porque a esa veces línea somos es muy muy de la delgada. idea y traemos ese aprendizaje de si tú sacas buenas calificaciones, no, entonces qué yo te doy esto, te doy aquello. Nos Entonces, enseñamos a corrupto. Condicionar. Pero es que a Cuando lo el mejor chico- también así te Exactamente. enseñaron a ti. Pues sí, sí, ¿no? pero Y por lo eso hay que repites, aprender, pero ese es vean el el punto. programa. Que dejemos de repetir esos patrones, esas historias, porque no nos funcionan. La manera en que a nosotros, nuestros papás nos educaron es bien diferente a la que hoy nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida. Sumado Pero- a todas las cosas que hay ahora, redes sociales, bullying a todo Bueno, nivel. todo lo que te puedas imaginar que hace más complicada esta época para nuestros hijos adolescentes. Y el tercer nivel es lo que yo le llamo la libre decisión, donde yo dejo que él resuelva, que él decida, que él haga, pero dejándole claro que él va a ser el responsable de las consecuencias que le vengan en ese sentido. Uy, no. Y voy a poner un ejemplo que abarca los 3 puntos. Hay muchos adolescentes que les da mucha flojera bañarse. ¿Sí? ¿No? Sí. Y entonces los papás están en una estira y afloje y en pelearse, que si no les guste, que si hueles feo. O rasurarse, que o no cortarse el inventes, que tu pelo. imagen ¿sí? y tal. ¿Por qué Todo es lo eso? contrario. Pues ¿Por es qué les parte de- A mí me pasó, tengo que reconocer, uy, era un peregrinar, daba 3 vueltas para poder ir a bañar, pero daba una flojera. ¿Por qué nos pasa eso? Porque ¿Qué en el pasa? interior hay todo un caos de todo ese movimiento del que hablaba Fer. Entonces, eso También, se de hormonas. extrapola y se manifiesta en el cuarto tirado, en el no quererte bañar, en la higiene personal y mil cosas. Pero justo es eso. Chéquense cómo podemos equilibrar estas cosas. Qué chistoso. En una nunca me época pasó normal, eso. donde, por ejemplo, pues íbamos a la Soy escuela de manera anormal. presencial, tú podías agarrar y decirle al chico, de lunes a viernes te bañas. Ahí está el primer nivel. Y no hay opción. Te bañas.
Punto. A la hora Punto que medio. quieras, pero negociamos. te vayas. Exacto, ya me la ganó. Ese es el punto medio. No importa si es en la mañana, en la tarde o en la noche, pero Eso te es bañas. lo único Eso es negociable. Pero de que se baña, se baña. Exacto, pero ahora, ojo con lo que viene. Si el fin de semana no pensaban salir, van a estar viendo series, etcétera, y no se quiere bañar, que no se bañe. También Nada más se le pides vale. que se mantenga a 3 metros a distancia para que no te llegue el aroma, pero... ¡Qué espanto! Yo lo baño de Lysol para que no me apeste. ¡Qué horror! Quieren ser tan extremistas que no dejan esas opciones en el mensaje. Por eso él habla de Es que uno equilibrio. tiene que ir Ah, como no, yo mediando y sí, si mi manejando hijo esas huele mal, posibilidades. porque sí, o sea, hombre, 13 años, ya está más alto que yo, le digo, ay, Dios, espérate, a ver, así de lejitos, no te has querido bañar, entonces yo no te voy a abrazar. Y a mi cama, no, en mi cama no te vas a acostar a ver la televisión porque queda oliendo horrible y yo no puedo dormir. Es que, mamá, no te metes a mi cama, porque a ellos les encanta ver películas conmigo en mi cama. Entonces los tres estamos con nuestras palomitas. Hay que abrir las Entonces le digo, ventanas, no, mi querida yo le Liz. digo, con tu spray para que le quites el mal olor. pero ¿qué a ver, crees? de los Yo le sobacos. digo, la puedes ver con nosotros la película si te bañas. Y si te esperamos, pero si no, la ves en la otra televisión. Entonces la segunda Y sería se baña. esa. La segunda es mediar, de decirle, bañate a la hora que quieras, Pero pero te te bañas. bañas. ¿Y la ¿no? tercera? Si no te quieres bañar, no te bañes. Pero esto es un fin de semana, por ejemplo. Nada ¿Sí más. me explico? Sí. Entonces, esto ya le da salida a esas posibilidades de conflicto. A que ¿Estamos de acuerdo? hace lo que quiere un Y poquito. ojo, el adolescente es como un abogado. Está atento a la menor cláusula posible. Sí. Y en ese sentido, si tú dijiste, Y le está retiro atento para que te el equivoques. teléfono, Claro. y, Es cierto. y no puedes estar ahí chateando con tus amistades. Porque Retiras te el las teléfono, voltea, te él la va voltea. con la tablet, va con la computadora y de pronto lo ves chateando y cuando tú dices, te dije que no puedes chatear, con el teléfono dijiste y te la aplicó. Ah, sí, así la aplican. Uno se siente enojado con eso. ¿Seguía otro punto? Ahí están los 3 elementos de este Tengo una modelo. pregunta, a ver, cuando empiezan justamente la parte hormonal, que me gusta Juanita, me gusta Pedrito y me gusta el Lucianito, a ver, o sea, ¿cómo lo abordamos? Yo estoy en un dilema porque pues ahorita las niñas del salón de mi hija, que ahorita toda esa distancia están con el jijiji, ya le dijiste a Juan que te gusta tú, no, tú ya le dijiste, yo espérenme, yo me cuelgo de la lámpara, o sea, ¿cómo abordo eso? Cuando le gusta a un chico. Sí, porque aparte yo la veo en un estado de dopaje, así en el cielo, imaginando, idealizando a este niño, ¿no? Y tú lo ves y no das un peso por él, ¿no? Pero la así veo... pasamos todas. Eso es la terrible adolescencia. Así Tú ves para a San ella. Juanito. Ay, bitch, qué mamá te tocó. Ves a San Juanito Pero, y dices, pero eso "Hija, pasa hasta de grande, Brenda. Claro. Bonita Yo mi hija repito y- la frase, el amor es ¿Qué ciego, hago? los vecinos no, De pero, acuerdo, estoy de pero acuerdo. así de ridículo se ve uno, ¿eh? Ni hablar. No sé, pero ¿qué hago ahí? Respetarlo, Brenda. Respetarlo. No, Y digo, sí, entender- pero le ¿cómo lo pregunta platico? a ¿Cómo le ella, pregunta Paz? o me acerco, pues, a que me platique del muchachito ¿Cómo se comunica? Mira, algo que no había podido terminar como una idea es esta parte de la construcción del vínculo. A Si ver. yo estoy juzgando, criticando, señalando, estoy alejando a mi hijo. ¿Sí? No estoy permitiendo que haya un acercamiento. Pero sí está feo. Si en mi forma de manejar la autoridad y los límites, yo le respondo en función de mis estados emocionales, ya estoy arruinando todo el proceso. Qué Yo tengo cierto que es. trabajar en mi propia madurez emocional para que no importa que yo esté cansado, irritable, feliz, mis consecuencias siempre sean la misma, sobre todo cuando el evento se repite. Esto va dando estructura en el adolescente. Perdón, Manuel, pero no podemos educar dependiendo del estado de ánimo que traemos. Pero lo hacemos. Oye, a ver, Claro te pongo un que lo ejemplo. hacemos, pero no está Me bien. dice, Diego no me ha escrito en 2 días, mamá. ¡Ah, qué padre! Ay, oye, pues Ay, mira, ay, ya te tú abrió la puerta, Brenda. Salúdalo, hija, salúdalo. A lo mejor está ocupado, ¿no? Y yo por dentro, escuincle el demonio, ¿por qué no le he escrito a mi hija, no? Entonces, salúdalo a ver cómo está y lo saluda y la deja en visto. Le digo, debe de estar ocupado y ves a la otra arrastrando la cobija. O No, sea, ahí... ya hacen falta Los consejos estados como de la emocionales abuela. en el adolescente Ahí, son muy tú déjalo en volátiles. visto. Y yo, Sí, y ya yo no le digo, le ya, das ya consejos, déjalo, dale ya consejos. déjalo, ahí ya a lo mejor está, deja que él venga solito, o sea, ahí voy bien. Sí, puedes ir coachando en función de lo que Yo tú le diría piensas. eliminar y bloquear, hija, adiós, bye, y que sigue. Hay que hacer un coacheo basado en, Eso es en lo tan que está drástico. pasando en esa etapa. Las emociones son volátiles, las personas son pasajeras. O sea, por ejemplo, yo te voy a poner un caso rapidísimo. Alguna ocasión un adolescente llega a sesión y me dice, Manuel, ya estoy harto de las mujeres, ya no quiero tener novia. ¿Adolescente? Y le dije, Mi vida. perfecto, pero no dije más. Ahora quiero novios. A la siguiente sesión llega y me dice, como que ya Se me la vale. estoy pensando y creo que sí quiero tener novia. Una semana a otra, ¿sí? Bueno. Igual guardé silencio. A la tercera, ahora estaba vacilando entre andar en el relajo con las chicas
y no tener nada formal. ¿No era yo? Entonces, pasaba ahí, mejor. lo que tú tienes que hacer es tener esta paciencia, esta claridad de que así es de volátil el pensamiento y las decisiones en el adolescente. De acuerdo. Y entonces de pronto tú le puedes decir, mira, hace una semana dijiste esto y hace 2 dijiste aquello. Entonces, solo date cuenta cómo de pronto no hay mucha estabilidad ni seguridad en tus decisiones. Piénsalo. Pero que y se no lo dejas ahí. A juicio. Es que no tienes estabilidad porque ahí Y ya que valió. no te quieran limitar a sentir, ¿sabes? Que no quieran que no Exacto. sientas ese sentimiento en ese momento. Y a veces, en función de lo que tú ya tienes de experiencia, tú le puedes decir, ¿qué crees que podría pasar con este chico? Mira, igual y anda todo disperso en el relajo, pero vas a ver cómo no pasan de 3 días y te va a escribir. Y si cuando de pronto batean a tu hijo o a tu escribe, hija. espera, vamos por partes. Y ya te escribe. Ya lo estoy viendo venir, sí. Entonces ahí no te va a venir a decir, mamá, gracias, eres mi gurú, mi coach futuro para las relaciones. Porque de algún modo eso no va a esperan ser los así, padres. pero va a empezar a confiar en ti, en las cosas que tú digas de nuevo, y eso te va a ayudar y te va a acercar para que te escuche, ¿sí? Y si le rompen el corazón, tienes que estar clara que así va a ser. Que se lo van a romper. En la vida va a haber rupturas, va a haber pérdidas. Oye, ¿y qué haces? Que Acompañarle. inmediatamente saque una foto con alguien que sea el fantasma Figueroa, o sea, su primo o alguien, y que cambie su estado en el Facebook. Inmediatamente para que el otro diga, Ese es un consejo "Me muy la moderno, perdí". Fer. Ese es un Sí, consejo manera de muy conclusión, moderno. Manuelito. Perdón. O ¿Qué sea, les dices? todo el tema. Todo el tema, Penazo. nos tenemos que ir, sí. Ok. ¿Qué les dices a los Y padres le que enseñas están, si la dejan plantada, diga, pues "Perdón, ahorita, no pude llegar"? que tienen hijos adolescentes, que están ahorita precisamente en esta etapa? Yo lo que le diría a los padres es que en esta etapa con nuestros hijos tenemos que ser Pandemia, figuras que confinamiento. acompañen, que contengan emocionalmente, que den estructura a los chavos y que busquen ponderar el vínculo versus la rivalidad que genera esta etapa tan terrible que se le califica así, ¿no? Acercarnos a ellos. Pero ¿sabes acercarnos qué a es ellos. difícil? Uno no tiene resuelta su vida. Seguimos siendo adolescentes, o yo ya estoy como en la tercera adolescencia, o sea, es bien difícil decir, me voy a hacer cargo de alguien, lo voy a guiar si yo no sé a dónde voy. Perdón, De acuerdo, pero a de veces acuerdo. hay No que logro manejar los reconocer Pero y bajarle si a la no, soberbia. hay que pedir ayuda. Y aceptar que no lo ¿Tus sabemos redes todo. sociales, Manuel? Descubriéndote Exacto. MX. Descubriéndote MX. ¿Estás en Facebook? En Facebook, en Instagram, en YouTube, Eso es Twitter. todo. Pues si no, busquen a Manuelito. Él les puede ayudar mucho. Échenle una manita. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos otro tema al volver del corte. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Ingrid. Gracias. De novios. Así es, mi querida Adri, el siguiente tema también muy, muy bueno. Parejas a la defensiva, no se lo pierda cuando regresemos después del corte. Acompañarte y todo lo positivo darte, ser tu valor. Hoy queremos motivarte aquí contigo. Cuídate del COVID.